Saludamos entonces a quienes nos ven a través de las redes sociales y bendecir a los que han llegado. Parece que a algunos el aviso de lluvia les dio, no sé, les dio miedo y dijeron nos quedamos en la casita mejor. No cayó agua, pero bueno. Seguiremos orando, pidiéndole al Señor que venga más agua. Algo cayó, damos gracias a Dios por eso. Pero sabemos que necesitamos más agüita. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 12. Hoy día vamos a hablar de el pecado imperdonable. No es Halloween, pero hoy día vamos a hablar acerca de algo que hace tener miedo a mucha gente. Pero no es para que temamos como el mundo teme, porque huye de la verdad, sino que temamos delante de Dios para hacer su voluntad. La predicación del día de hoy tiene por título, como lo ven ahí, dice, el pecado que no tiene perdón. Si no lo sabía, sí, hay un pecado en la Biblia que no tiene perdón. Y es lo que vamos a leer el día de hoy. Mateo capítulo 12, versículos del 30 al 32, solamente 3 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oremos un momento. Padre amado, tu palabra es luz a nuestro andar, a nuestro caminar, y queremos caminar seguros, sobre seguros, sin tropezar, Dios. Y por eso pedimos, Dios, que sea tu palabra alumbrándonos en este día, para que nuestra vida, Dios, camine firme, segura, Dios, sabiendo por dónde avanzar. Y que tú afirmes nuestros pasos, Dios, para que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a izquierda, Señor, ni en ningún momento, Dios, de nuestra vida, en ninguna etapa de nuestra vida, Señor, sino que siempre reconozcamos que tú eres, Señor, y que tu palabra es verdad. Señor, ilumínanos en este día, permite que los corazones estén abiertos a escuchar tu palabra, Dios, tanto los que estamos aquí reunidos como los que van a escuchar tu predicación, esta predicación a través de las redes sociales, Dios. Glorifícate, Dios, a través de las predicaciones, glorifícate a través de la exposición de tu palabra, Señor, para que muchos crean en ti, confiesen tu nombre, Señor, y seas glorificado y alabado en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como bien decimos siempre en esta congregación, antes de hablar de alguna porción de la Biblia tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿ya? Todo el que quiera hablar de la Biblia o enseñar una porción de la Biblia debe dejarse usar por ella y no al revés. Me explico. Muchas veces algunos predicadores quieren decir algo, tienen alguna idea y buscan versículos bíblicos que encajen con lo que ellos están pensando para poder justificar su idea, pero no para enseñar lo que la Biblia está diciendo. Debemos siempre ir al contexto para evitar cometer ese error y dejar que sea la Biblia la que nos hable y no nuestra propia idea o interpretación. Bueno, y precisamente el texto que vamos a ver hoy, que tenemos frente a nosotros, es conocido como el pecado imperdonable y es muy utilizado, a menudo sacado de contexto, para justificar cosas que el texto no dice. Lamentablemente, y lo vamos a ver a lo largo de esta predicación, estos versículos son usados para meter mucho temor, mucho miedo, inducir a pensamientos que son contrarios a la Biblia y hacer muchas veces un acto de manipulación hacia la congregación. Pero la Biblia nunca ha venido a llevarnos a la esclavitud, sino al contrario, para liberarnos, para darnos luz. Es lámpara que nos ilumina, para que nosotros no caigamos, pero en ningún caso para atraparnos en una red. Jesús, entonces, para entender el contexto, en todo este capítulo 12, los que han venido los domingos anteriores se acordarán, viene sufriendo consecutivas confrontaciones de parte de los fariseos. Primero acusaron a los discípulos de Jesús porque arrancaron espigas, no sé cuántos se acuerdan, pero los discípulos caminando por un campo arrancaron espigas un día sábado y acusaron a los discípulos de Jesús de transgredir el sábado por haber hecho esto. En realidad, el deseo de los fariseos era atacar a Jesús a través de sus discípulos.
Luego fueron directamente contra Jesús, desafiándole para ver si sanaría a un hombre en un día de reposo y así poder acusarle de ser un transgresor del día de reposo. Ya analizamos eso domingos anteriores. Y como se vio la semana pasada, esta oposición de los fariseos contra Cristo llega a su punto más alto, a su punto más blasfemo. Ante una sanidad que había dejado atónitos a todos, la sanidad de un endemoniado, ciego y mudo, los fariseos, sin más argumentos que dar, ante semejante milagro que había dejado sin voz a todas las personas, sin argumento, ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Mateo capítulo 12, versículo 24. Eso se analizó el domingo pasado. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como se analizó la semana pasada, las palabras de los fariseos eran totalmente absurdas e incoherentes. ¿Cómo podía estar Jesús derrotando las tinieblas usando el poder de las tinieblas? Eso no tiene sentido. Pero estos hombres habían avanzado tanto en su obstinación contra Cristo, en sus ataques contra Cristo, y cada vez quedando con menos argumentos, que finalmente llegaron a hablar en contra del Espíritu Santo para tratar de atacar la obra del Señor. Vamos entonces al versículo que corresponde el día de hoy. Mateo 12, versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús, ante todo este ataque de los fariseos, no suavizó su discurso para buscar un consenso con sus opositores. Al contrario, Él pone más pimienta a la sopa. Él pone más leña al fuego. ¿En qué sentido? Él dice tajantemente, el que no es conmigo, contra mí es. El que no está de mi parte, está en contra mía. El que no sigue mi doctrina, contra mi enseñanza está. Jesús, no es un maestro como cualquier otro y tampoco es un maestro más. No es un iluminado que viene a darnos luz como otros. Él es la luz de los hombres. Él no es alguien que trae una enseñanza como muchos otros han venido a lo mejor anteriormente. De hecho, los fariseos eso es lo que eran maestros. Enseñaban respecto a la Biblia. Pero Jesús no es un maestro más. Jesús no es un iluminado más. Él es la luz y no hay otro. No hay un punto intermedio ante la manifestación de Jesús y no hay tal cosa como poder permanecer en una posición neutral luego de llegar a comprender quién es Jesús. Estos hombres fueron expuestos a la luz misma, a la luz de todos los hombres. Y frente a esa exposición no podían permanecer neutrales. Una vez que alguien ha oído quién es Jesús, el Hijo de Dios, enviado del cielo para morir por los pecados del pueblo de Dios, o nos ponemos bajo su revelación y su enseñanza, creyendo en quien Él es, o nos oponemos a Él buscando interpretaciones alternativas y excusas, haciéndonos en definitiva enemigos de Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, el que no es conmigo, el que no está de mi parte, el que no está de mi lado, es contra mí. Y Jesús habla en esto con tal seriedad que lo repite 2 veces. Cuando un maestro judío, un rabino, quería destacar una idea, no le ponía comillas, no le ponía, brillitos ni títulos, sino lo que hacía era repetir la misma idea 2 veces, para que entendieran que esto era serio, que esto era importante. Y Jesús lo hace así. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No debemos caer en el error de tratar de buscar significado especial diferente a estas 2 frases, porque son una misma cosa. Jesús lo que está haciendo es enfatizar que no hay punto intermedio,
que no hay tal cosa como entender quién es Jesús y poder seguir siendo la misma persona que era antes. Los fariseos acababan de presenciar una confrontación evidente y sorprendente de la luz contra las tinieblas. Ellos habían visto una contundente victoria del poder del Espíritu Santo sobre Satanás. Un hombre ciego y mudo, poseído por un demonio, había sido liberado y ahora el ciego veía y el mudo hablaba. Esto era una evidencia irrefutable de que Jesús es quien dijo ser, la luz de los hombres. Era una evidencia gráfica, un hombre que estaba en tinieblas completamente, endemoniado y ciego. Ahora veía la luz, no solo la luz física, porque sus ojos físicos habían sido alumbrados, sino la luz espiritual también, porque había sido liberado de los demonios y estaba frente a Jesús. Qué cosa más clara y más gráfica para toda persona que estuviera ahí, entender que había habido una victoria contundente de la gracia divina, de la luz de Dios sobre las tinieblas. El poder del Espíritu de Dios se había mostrado en Jesucristo y ante semejante hecho no quedaba más cosa que hacer que rendirse ante el Rey y Rey de Reyes y Señor de Señores, ante la majestad de Jesucristo. No hacerlo no era un simple acto de indecisión, era una declaración de oposición. Era estar del lado de las tinieblas, no caer delante de Jesús y reconocerlo como el Señor, era oponerse a Él. Por esto Jesús dice claramente, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esa fue la posición que tomaron estos hombres, y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Esa fue la posición que tomaron escribas y fariseos. Estos hombres eran maestros de la palabra, no eran indoctos, no eran personas que recién estaban aprendiendo de la Biblia, eran hombres que desde pequeños, desde niñitos, se les enseñaba la Torá, el Antiguo Testamento. Ellos conocían muy bien, ellos podían discernir, tenían discernimiento, podían distinguir entre lo que era de Dios y lo que era del diablo. Sabían, desde pequeños les habían enseñado a distinguir luz de tinieblas. No eran personas ignorantes, tampoco eran escépticos con dudas genuinas. No es que algo parecía misterioso, como que no estamos seguros, Señor, si se sanó o no se sanó. No era ese el caso. No era el caso de estos sanadores charlatanes que estiran piernas y uno ve, no sé si ha visto en internet, esa ridiculez, porque es una ridiculez. Cuando uno dice, sale un predicador que dice, mire, y ahora te mando en el nombre de Jesús que estires la pierna, y la pierna se estira así, que es un truco finalmente. Y de hecho es tan ridículo que en algunos casos usted va a ver que se pasan de largo, ¿verdad? Y ahora tienen que estirarle la otra pierna. No era este el caso. Las sanidades de Jesús fueron evidentes, fueron claras. Nadie dudaba. Hasta sus enemigos reconocían y decían que la sanidad de Jesús era algo verdadero. Estos hombres no eran escépticos con dudas genuinas, que quieren indagar mejor antes de creer en algo. Eso no está mal. No está mal que alguien pida más fundamentos, más argumentos. El Señor nunca se va a enojar con eso. Al contrario, si usted tiene dudas respecto al Evangelio y son dudas genuinas y usted quiere averiguar más, está bien, el Señor lo va a apoyar y le va a dar la luz que usted está buscando. El Señor no se enoja con aquellos que se retrasan un poco, pero porque todavía no entienden bien. Este no era el caso. Los fariseos se entendían perfectamente y habían visto una manifestación irrefutable del poder y la gloria de Jesucristo, el Señor. Y ante la cada vez más evidente manifestación del poder de Dios, porque esto fue cada vez mayor, acuérdese. Primero un hombre sanado con la mano seca, le fue restaurada, pero ahora ven algo que no tiene comparación. Un endemoniado, mudo y ciego, recibiendo la vista, siendo liberado y pudiendo hablar. Estos hombres se opusieron y endurecieron cada vez más su corazón hasta llegar a oponerse a toda posibilidad de salvación, pecando contra el mismo Espíritu Santo. Versículo 31 de Mateo capítulo 12.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La palabra blasfemia es hablar gravemente injurias contra alguien o algo sagrado. En este caso, contra alguien, contra el Espíritu de Dios. Esta forma de pecado, Jesús declara, el Señor, el Rey dice, no tendrá perdón. Los fariseos, como hemos dicho, venían cerrando su corazón cada vez más para no reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido. Mientras más señales hacía Jesús, más endurecían sus corazones y se llenaban de odio contra él. Estos en su obstinación terminaron hablando injurias contra el Espíritu de Dios. Entonces, llegados a este punto, Jesús les dice una sentencia final. O sea, ya llegaron al colmo. Hasta antes de este milagro y esta manifestación tan tremenda, a lo mejor esos hombres podrían haber sido perdonados en un hipotético. Pero ellos llegaron a este punto y ya no hay perdón para ellos. Jesús es quien sentencia. Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y en el versículo 32 repite la idea, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no deja ninguna duda. No hay posibilidad de perdón para quien blasfeme contra el Espíritu Santo. No lo hay. No hay. Ni en este siglo ni en el venidero. Queriendo decir que ni lo imaginemos, ni lo pensemos. Que a lo mejor en otra creación, en otra vida, cuando el Señor venga y restaure todas las cosas, tampoco habrá lugar. Podemos ir en contra de cualquier persona y ser perdonados. Podemos hablar contra el mismísimo Hijo de Dios en nuestra ignorancia. Y si nos arrepentimos, seremos perdonados, dice Jesús. Pero aquellos que hablen contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo, jamás serán perdonados. Esto es conocido como el pecado imperdonable. Pero antes de explicar y ahondar en qué es específicamente blasfemar contra el Espíritu Santo, es necesario, permítame hacer un pequeño paréntesis para dejar en claro dos cosas, las cuales el texto no está hablando, y que, como dije al principio, a menudo estos pasajes son sacados de contexto y son mal utilizados para justificar doctrinas que no son bíblicas, que no es lo que la Biblia está diciendo. Principalmente dos enseñanzas, y ustedes las van a reconocer. La primera enseñanza de la cual el texto no está hablando y es usada a veces para justificar esta enseñanza que no es bíblica, es la existencia de pecados mortales y pecados veniales. Yo sé que algunos vienen de la tradición católica y aprendieron eso y escucharon que hay una supuesta división entre pecados mortales y pecados veniales. Es decir, pecados graves que atentan contra la gracia de Dios y la persona pierde su condición, digamos, de gracia delante de Dios, y otros pecados que son de menor importancia porque no atentan directamente contra Dios. Esto fue principalmente argumentado por Santo Tomás de Aquino, un teólogo católico quien tiene textos muy conocidos y utilizados por la Iglesia Católica. Pero vamos a ver que esto es contrario a la palabra de Dios. En primer lugar, usted no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que le dé la lista de los pecados mortales y de los pecados veniales. Ninguna parte de la Biblia. Si alguien tiene esa lista en alguna parte de la Biblia, por favor tráigamela y predique el próximo domingo. Pero le aseguro que no la va a encontrar. Estos pecados, llamados pecados mortales, son supuestamente cosas que hacen que la persona pierda la gracia y se pueden contar hasta con la mano. O sea, usted puede anotarlo ahí para que, entre comillas, para no cometerlos. Mientras que los pecados veniales son pecaditos de menor importancia que de alguna manera se pueden expiar con sencillas penitencias. Bueno, esta enseñanza, que como dije es antibíblica, nada tiene que ver con lo que Jesús está diciendo aquí. Nada tiene que ver. No justifica los pecados mortales y veniales, para nada. Es más, Jesús en Mateo capítulo 5, en este mismo evangelio, Mateo capítulo 5, versículo 19, Él dice lo siguiente, echando por tierra toda esa forma de interpretar el pecado.
Mateo 5, versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. ¿Qué dice el Señor? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El pecado es siempre una afrenta contra Dios. Por lo tanto, todo pecado, por más pequeño que alguien lo considere, es rebelión contra Dios y por lo tanto excluye a esa persona de la presencia de Dios. No importa si lo queramos categorizar, el pecado es siempre una afrenta contra Dios y siempre excluye de la presencia de Dios, porque Él es santo. Entonces no existe tal cosa como, no importa, este fue un pecado venial, fue un pecado chiquitito. No va a ser tan importante para Dios. Jesús dice todo lo contrario. El que así enseña a los hombres será mirado como alguien que no entiende la verdad. Porque todo pecado es una afrenta contra Dios. Todo pecado expone a una persona al castigo eterno en el infierno. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 12. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, un pecado venial, a lo mejor algo más pequeño. Aunque entiendo que no quiero entrar en discusión en ese tema. Los pecados veniales, si bien no son hechos contra la otra persona, pero el concepto es que no existen pecados más pequeños o más grandes a la hora de estar en juicio con Dios. Fíjese que esto dice cualquiera que se enoje contra su hermano, como si fuera algo pequeño, menor. ¿Qué dice Jesús? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos que la Biblia no apoya tal idea de separación de pecados y pecadillos. Y este texto no pretende enseñarnos eso. Ya vamos a entender más profundamente por qué. Pero antes quiero atacar otra enseñanza que se utiliza estos mismos versículos, de los cuales la Biblia nunca ha querido decir o apoyar. El segundo punto es la enseñanza de que la salvación se puede perder, que la salvación se pierde. Muchos utilizan este versículo hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo y de que este pecado no será perdonado como un supuesto argumento a favor de que la salvación se puede perder, que un cristiano puede llegar a pecar en algún momento y caer de la gracia y ya no ser más salvo. Pero eso es no entender, no leer con comprensión de lectura, no entender lo que el texto está diciendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el texto no está hablando por ninguna parte sobre personas que apostataron de la fe y que por consecuencia perdieron su salvación. Nótese claramente que quienes cometen este pecado imperdonable no son cristianos nacidos de nuevo. Note que quienes blasfeman contra el Espíritu Santo no son cristianos seguidores de Jesús que estaban en el camino y que pecaron y por eso cayeron. No se puede decir entonces que este pasaje apoya la falsa enseñanza, y así lo digo tajantemente, la falsa enseñanza de que un cristiano puede perder su salvación. Para nada. Estos versículos nos muestran claramente que fueron hombres contumados, fueron hombres que hicieron esto, que no quisieron obedecer la verdad. Nunca estuvieron en el camino, nunca fueron de Cristo. Ellos pecaron. En esta iglesia nunca, Señor, permita que enseñemos tal cosa, como que la salvación pueda perderse, porque nosotros creemos que Dios preserva a los suyos hasta el final, no porque nos convenga, sino porque su palabra así lo enseña, porque la obra la comienza Él, la preserva Él y la termina Él, para su gloria y su alabanza, la obra de salvación en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo
Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comienza la obra? Dios. ¿Quién preserva al cristiano? Dios. ¿Quién termina la obra? Dios, para su gloria y su alabanza. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no es nuestro compromiso. Es el Señor, es su gracia, porque todo es para su gloria y para su alabanza. Entonces, dicho esto, y amén, así es, aleluya, gloria a Él. Dicho esto, no permitamos que estos versículos sean usados para decir lo que no dice. Y ningún versículo de la Biblia. Estos versículos están diciendo claramente que hay un pecado que jamás será perdonado. Pero además podemos afirmar una cosa maravillosa, que el texto dice claramente, y es la hermosa noticia y esperanza para nuestros corazones, que todo pecado, sea cual sea, tiene perdón en la sangre de Jesucristo, nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Excluyendo este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo otro pecado, no importa cuál sea el tamaño del pecado que hayamos cometido y cuán feo sea, hay esperanza, hay perdón, y eso debemos predicarlo y anunciarlo, porque hay tanto pecado afuera, hay tanto pecado que cometemos a diario, y hay tantas personas que no saben a dónde acudir y aún terminan con sus vidas por causa de la culpabilidad de su pecado. Debemos anunciarles y decirles que hay esperanza, aún para las tinieblas más negras, más oscuras. Hay perdón en la sangre de Jesús. Jesús es quien dice, todo pecado le será perdonado a los hombres. Incluso si blasfemaran contra el Hijo de Dios. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya vamos a ir directo a eso, para entenderlo en profundidad. Pero todo otro pecado, mi hermano, esto debería alegrarnos y darnos esperanza. No para andar pecando, sino para saber que tenemos esperanza de nuestra propia debilidad y de nuestra pequeñez. Para saber que el Señor ya perdonó los pecados que hemos confesado delante de Él. Ahora bien, para todos los hombres, como dice el texto, solo hay un pecado que no será perdonado jamás: blasfemar, hablar mal en contra del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa este terrible pecado? ¿Qué es esto? Que es lo único que no será perdonado jamás. Es lo único. Para explicarlo, quisiera valerme de las palabras de un destacado teólogo reformado holandés del siglo XIX, llamado Herman Bavinck, que fue un férreo luchador contra el liberalismo religioso europeo. Y él escribió una dogmática que es muy hermosa y que, gracias a Dios, ya está en español, porque no sé holandés. Y tal vez esté en inglés, pero es demasiado para mí. Y está en español. Y quiero leer directamente las palabras que él explica, porque creo que son muy claras. Y cito, dice, Jesús está hablando de aquellos que conscientemente, voluntaria y deliberadamente blasfeman al rechazar la revelación de la gracia de Cristo que hace el Espíritu Santo. Como los fariseos que atribuyen la capacidad de Jesús de expulsar demonios a que él mismo es un agente de Satanás. Esta es una blasfemia voluntaria contra el Espíritu Santo, porque coloca a Dios en lugar de Satanás y a Satanás en lugar de Dios. Esta es una postura demoníaca, es el odio puro y consciente contra Dios y contra su obra. Para esto no puede haber perdón. No se trata solo de un pecado contra la ley, sino concretamente contra el Evangelio y además en su manifestación más evidente. Por lo tanto, este pecado tiene un contexto y una historia. A estos fariseos se les había dado una manifestación clara de la divinidad de Jesús, pero ellos repudiaron el Evangelio después de esto. Lo que se supone no solo es dudar de la verdad, sino negarla. Una ceguera que contradice la convicción de la mente, la iluminación de la conciencia y las intuiciones del corazón. Es un aborrecimiento consciente e intencional contra Dios
Y en este punto ya no es humano, sino demoníaco. Fin de la cita. En otras palabras, es la soberbia misma de Satanás, quien tampoco tendrá perdón jamás, porque teniendo plena conciencia y luz de quién es Dios, se rebeló contra él. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es importante que la entendamos bien, porque también algunos la utilizan para manipular y para tener miedo, para meter miedo. Predicadores que lo que buscan es el lucro, lo que buscan es dinero y que nadie los cuestione, hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios y ellos dicen que es el Espíritu Santo el que los está usando. Y pobre del que hable en contra de lo que él está haciendo, pobre del que hable, porque eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. No, mi hermano, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es confrontar las tinieblas con la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos y denunciamos a un falso predicador, cuando denunciamos a un falso maestro que está enseñando cosas que están en contra de la Biblia, no estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Al contrario, estamos del lado del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás va a hacer que las personas pierdan el control, empiecen a golpearse, empiecen a reír como si estuvieran locas o como si estuvieran ebrias. Porque fruto del Espíritu Santo es, por ejemplo, el dominio propio. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es santificarnos y hacernos caminar diferente al mundo y no como el mundo, que pierde el control, que no tiene dominio sobre sí mismo, que pierde la razón, que hace cosas irracionales. Al contrario, el Espíritu Santo nos vuelve más racionales. Hay una enseñanza diabólica que dice que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo andar con mi mente pensando y meditando las cosas. Debo dejarme más libre, como liberarme. Como desconectar mi mente y no pensar. Eso es diabólico, eso es de los demonios. Porque Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hasta donde yo sé, la mente se usa para pensar. La mente no se usa para ser apagada. La mente se usa para meditar en la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le da a Josué antes de conquistar la tierra prometida? Le dice, este libro de la ley no se va a apartar de tu boca. De día y de noche meditarás en él. ¿Qué es eso sino pensar? Pensar, usar la cabeza. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo está pensando todo el día en la palabra de Dios. Está meditando en su corazón en la palabra de Dios. No anda dando vueltas en el suelo. No anda hablando palabras extrañas. Anda hablando la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en su interior y eso sale de su boca. No salen palabras que no se entienden, no salen palabras que nadie comprende, salen palabras claras, precisas, que llegan hasta lo profundo del corazón de las personas y hacen que la persona se arrepienta y reconozcan que Dios es santo y que Él es pecador. Esa es una persona que está llena del Espíritu Santo. Los otros son charlatanes, son mentirosos, engañadores y utilizan estos versículos para manipular y decir que no podemos hablar en contra de ellos porque si no vamos a estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ellos blasfeman contra la palabra de Dios todo el tiempo, blasfeman contra el Evangelio y están guardados tristemente, como dice el apóstol Pedro, para una condenación terrible si no se arrepienten. Porque no han atacado a hombres, han atacado a la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos personas sensatas, personas que piensen con cordura, que tienen su mente bien puesta, que analizan bien las cosas. Si los fariseos hubiesen hecho esto, si hubiesen pensado bien, solamente pensado bien, se habrían arrepentido, hubiesen caído de rodillas delante de Jesús. No era un tema emocional, era que todo calzaba perfecto. Todo lo que ellos habían aprendido en la ley del Señor estaba perfectamente cumplido en Jesucristo. Tenían que caer delante de Él y reconocer, tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres la manifestación de Dios, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ellos, llenándose del mismo odio que Satanás, aborrecieron la luz y amaron las tinieblas. Quiero insistir que los fariseos no llegaron a este pecado de la noche a la mañana, mi hermano. Nadie llega a blasfemar contra el Espíritu Santo de un momento a otro. Ellos fueron endureciendo su corazón más y más. Mientras más manifestaciones del poder y la gracia de Dios iban viendo, más iban endureciendo su corazón con soberbia para no reconocer que Cristo era el Mesías, el bendito Hijo de Dios. Así como Faraón, que endureció su corazón, que aunque vio la manifestación gloriosa de Dios, no quiso rendir su corazón. Y se endureció cada vez más. Al principio pudo ser perdonado porque fue inducido por los magos. No sé cuántos han leído
el libro de Éxodo, pero al principio sus propios brujos lo indujeron a no creer que era el dedo de Dios. Pero después esos mismos brujos se dieron cuenta y hasta ellos dijeron, reconoce que esto es el dedo de Dios y arrepiéntete y déjalos ir. Pero ¿qué hizo Faraón? Endureció aún más su corazón. ¿Para qué? Para su propia perdición, para que él fuera destruido finalmente. Bueno, hagamos entonces un resumen de lo que hemos hablado para luego avanzar a las aplicaciones. Jesús no es un maestro más en este mundo, no es un iluminado más. Él es la luz del mundo. Hermano, esto debemos proclamarlo en todo lugar. Jesús no es un iluminado más, Él es la luz del mundo y fuera de Él no hay luz. Fuera de Jesús no hay luz. Pero ¿qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los hindúes? Bueno, debemos llegar a ellos con la palabra, pero ellos no tienen luz. Ellos están en tinieblas. Jesús dijo, los maestros que vinieron antes que yo eran ladrones, eran saqueadores. Nadie nos lleva al Padre, solo Jesucristo. Cuando su revelación llega a nosotros y comprendemos quién es Él, no es posible permanecer imparcial. O nos rendimos a Él o nos volvemos contra Él. No hay un punto intermedio. Él es el Rey de los cielos, por lo tanto, o nos hacemos súbditos del Rey de los cielos, o permanecemos bajo el gobierno de las tinieblas al oponernos a la luz de la revelación de quién es Jesucristo. Hay un solo pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo otro pecado será perdonado si nos arrepentimos y creemos que el pago que Cristo hizo en la cruz es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios. Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad. Este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no es una justificación para la doctrina antibíblica de la existencia de pecados mortales y pecados veniales, ni es una demostración de que la salvación se puede perder. Este es un pecado que ni siquiera fue cometido por personas conversas, sino completamente por hombres que nunca creyeron en Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que se comete luego de resistirse en forma reiterada y voluntaria a la manifestación del poder y la gracia de Dios. Así como estos fariseos que fueron recibiendo cada vez más y más manifestación de la luz de Cristo, pero en vez de rendirse a Él, fueron resistiéndose cada vez más, endureciéndose más y más sus corazones, hasta llegar a rechazar del todo la gracia de Dios, hablando contra el mismo Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado. Ante este pecado imperdonable ya no queda más que esperar una horrenda condenación eterna. Terminemos entonces tratando de aplicar esto un poco a nuestra vida. En primer lugar, nadie en esta iglesia puede permanecer neutro ante la palabra del Evangelio de Jesucristo. Si usted está aquí esta mañana, usted no puede pretender salir de aquí y creer que puede permanecer neutro. Si está escuchando el Evangelio de Jesucristo y está escuchando que Él es la luz de los hombres, usted no puede salir de este lugar diciendo, muy bonita la predicación, qué linda, me gustó, y no rendirse ante la luz de Jesucristo y pedirle a Él que ilumine su caminar. Y reconocer que usted ha andado en tinieblas y que necesita la luz del Evangelio, porque Él es la luz de los hombres, Él es la luz del mundo. O conoce que Él y solo Él es la luz de los hombres, siguiéndole y obedeciéndole como su Señor y Salvador, o será un opositor contra Cristo y su enseñanza. Debe saber, segundo punto, debe saber que hay esperanza de perdón para todo pecado que usted haya cometido, no importa cuán horrible sea. El Rey de los cielos, el Príncipe de paz, promete, todo pecado y blasfemia será perdonada. Tercer punto, Dios está llamando a nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón ante su palabra. Si está entendiendo quién es Jesús, ríndase a Él. No se resista. Mire el ejemplo de quienes decidieron endurecer su corazón ante Dios y analice cuál fue el final de estos hombres que endurecieron su corazón. Y cuarto y último, temamos todos
ante lo que sucedió a estos fariseos, así como a Faraón, quienes endurecieron cada vez más sus corazones hasta llegar a condenarse a ellos mismos, llegando a un punto de no tener opción alguna para arrepentimiento y perdón, llenando su alma de la misma maldad que está en Satanás. Números capítulo 15, versículo 30, en la ley del Señor está escrita, en la ley de Dios está escrito, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y el versículo 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Temamos todos. No estoy diciendo con esto que alguien pueda perder su salvación. Creo fielmente en que si Dios nos guarda, estaremos seguros. Y que si Dios no guardara nuestras almas, ninguno de nosotros sería salvo jamás. Porque Él es Dios, porque Él es fiel a sus promesas, seremos salvos aún a pesar de nuestras debilidades. Pero este pasaje está puesto como ejemplo a todos nosotros y como una forma de probarnos a nosotros mismos si es que estamos verdaderamente en la fe. El verdadero creyente temerá y buscará tener un corazón manso y humilde, arrepintiéndose y humillándose cada vez que el Espíritu Santo le convenza de pecado. El verdadero creyente no endurecerá su corazón, o no permanentemente, sino que caerá rendido. Podrá endurecerse un domingo, pero el lunes ya no aguanta, porque el Espíritu Santo está ahí, tocándole, hablándole y hablándole, hasta que cae rendido y reconoce que es pecador y que necesita el perdón que solamente Dios puede otorgar. El verdadero creyente se humillará ante la voz del Espíritu Santo, sabiendo lo mal que le fue a quienes se opusieron a su voz. Pero el falso creyente se mantendrá indiferente y así irá endureciendo más y más su corazón para su propia perdición. No sea usted como uno de ellos. No sea ninguno en este lugar como aquellos que endurecieron su corazón a la voz del Espíritu Santo. Humíllese hoy ante Jesús y reconózcale como el Señor y Salvador de su vida, como el amo de su vida. Arrepiéntase ante Él de sus pecados y recibirá el perdón por la fe en Jesucristo. Cualquiera que este sea su pecado, sea salvo hoy de las tinieblas por la gracia de Jesucristo, el Rey de los cielos. Oremos. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra nos ilumina. Tu palabra trae luz a nuestro andar. Señor, nosotros no somos iluminados ni somos luz. Eres tú la luz y eres tú quien ilumina nuestra vida, Señor. Te ruego que ningún corazón en este lugar esté endurecido, que ningún corazón en este lugar se llene de soberbia. Es dura la advertencia, Señor, que tu palabra hace, que todo aquel que hiciere algo con soberbia, sea natural o sea extranjero, será cortado de en medio del pueblo, Señor. Tu misericordia, tu gracia sea con aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, para que se arrepientan de su camino errático, de su camino en tinieblas, Señor, y vengan a tu luz y reconozcan que tú, Jesús, eres el Salvador y eres la única esperanza de nuestra alma. Que hoy sea un día de salvación, Señor. Yo sé que hay muchos, Señor, en este lugar, en esta iglesia y también que escuchan a través de las redes sociales, que han ido recibiendo luz, que han ido recibiendo claridad respecto al Evangelio cada vez más, pero aún no se rinden ante ti, aún no te reconocen como el Rey y Señor de sus vidas, Señor. Yo te ruego por ellos para que no endurezcan su corazón, Señor, para que no cierren sus oídos a la voz de tu Espíritu que está hablándoles día y noche, que les está llamando domingo a domingo a que entreguen su corazón, el reino de su vida, lo entreguen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te ruego por ellos, Señor, para que abras sus corazones, para que abras su corazón y para que piensen bien, para que mediten y vean que no les conviene seguir endureciendo sus corazones a tu palabra, seguir resistiéndose a tu invitación. Que se rindan a ti de todo corazón y tú les salves para gloria y alabanza de tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque podemos confiar que si hemos entrado por este camino, por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos, porque tú nos sostienes.
porque tú nos ayudas, porque tú preservas nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no guardaras nuestro caminar? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no guardaras nuestra vida? Realmente ninguno de nosotros permanecería, porque la gloria y la alabanza es toda tuya. Gracias, Señor, por esta seguridad que tenemos. Como cantábamos, tú nos sostendrás. Tú nos sostendrás porque nos amas. Tú te gozas en quien has salvado. Tú te gozas en tu pueblo, Señor. Tú nos sostendrás porque nos amas. Y siempre, Señor, has cuidado de los tuyos. Nunca has abandonado a los tuyos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.